Vamos a continuar con el tema de los precios unitarios. Este archivo ya se lo subí a la plataforma de Brightspace. Lo van a encontrar en precios unitarios, material clase del 1704 del 2020. Y es este que dice precios unitarios. Hay que descargarlo y también la tabla de rendimientos. Entonces vamos a empezar con este archivo. Vamos a empezar a hacer el precio unitario del detalle del castillo 01. Les recuerdo, este es el detalle. Es un castillo que tiene 15 por 20, que tiene estribos de 3 octavos a cada 20 centímetros y tiene armado de 4 varillas de 3 octavos a todo lo largo y un concreto de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces jalaríamos la descripción de nuestro catálogo de conceptos. Recuerden que hay que tener enlazado todo. La unidad del castillo es metro lineal o metro. Y para repasar, recordemos que un precio unitario está conformado por una sección de materiales, una sección de lo que es la mano de obra, que tenemos herramienta y tenemos equipo, y podemos tener costos preliminares. En este ejercicio archivo que les compartí, van a ver que hay secciones en color roja. Esas secciones son las que tienen que ir llenando ustedes y va a ser parte del ejercicio que hay que entregar al finalizar esta clase. Entonces vamos a ver este detalle del castillo. Por ahí también les pedí una tarea de que buscaran la tabla con el número de varilla que tenemos, por decir en este ejemplo, número de la varilla, su medida en milímetros o en pulgadas. Recordemos que el número de la varilla tiene que ver con los octavos que tiene, es decir, la número 3 son 3 octavos, la número 4 son 4 octavos, que el equivalente pues sería a un medio, y así consecutivamente. Tenemos aquí en este caso el peso por metro cuadrado, perímetro, un área y cuántas piezas podemos encontrar por tonelada. Entonces, aquí también en este podemos ver el detalle. Recuerden que analizar un precio unitario es analizar la unidad para construir para un proceso constructivo, en este caso el castillo. Entonces, si la unidad es metro lineal, nosotros lo que vamos a revisar es en un metro lineal cuánto material se requiere, cuánto mano de obra se va a llevar para construir ese metro lineal, cuánto equipo y cuánta herramienta. Aquí tenemos en rojo lo que sería el volumen del concreto, tenemos el acero y tenemos los estribos. Entonces vamos a empezar con nuestro ejercicio. Siguiendo la lista como viene los materiales, comenzaríamos con el acero del número 3. Si revisamos el detalle, todo el acero que tiene nuestros detalles del número 3, tanto los estribos como las varillas. Vamos a comenzar con las varillas. Si nosotros nos vamos y analizamos este detalle, aquí les puse en rojo el volumen que es de un metro lineal para el concreto, y esta parte que vemos aquí en transparente es el otro metro lineal. Entonces, dentro de este metro lineal del castillo, pues vamos a tener 1, 2, 3, 4 varillas del número 3. Entonces me voy a venir aquí en cantidad y aquí voy a ir calculando, voy a ir haciendo todas las operaciones. Entonces voy a tener 4 varillas por, y lo voy a multiplicar, son 4 varillas de un metro lineal, que es este detalle de aquí, 4 piececitas en el metro lineal. Entonces va a ser 4 por el peso que tiene la varilla del número 3 por cada metro lineal, que es 0.557.
Entonces, por 0.557. ¿Okay? Enter. Y si nos fijamos en esas varillas que tenemos de las puras varillas que van a toda la longitud, tenemos 2.22 kilogramos de acero. Nos faltarían los estribos. Entonces, como los dos conceptos son varilla de número 3, los vamos a agregar en la misma celda. Si quisieran, también pudieran ustedes agregar aquí otra columna, dejar esta varilla del número 3 para acero longitudinal. Y luego poner la varilla del número 3 para los estribos. Entonces vamos a calcular ahora los estribos. Para los estribos nosotros lo que vamos a tener es que ir a contar al detalle cuántos estribos va a haber en un metro lineal. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Y este ya queda fuera del metro lineal. Aquí empezaría el siguiente metro lineal. Entonces vamos a tener 5 estribos. Entonces van a ser 5 piezas por, y tenemos que calcular la longitud de todo el estribo. Para calcular la longitud me voy a ir al detalle que tenemos en el AutoCAD. Aquí, perdón. Si nos fijamos va a venir 20 por 15 por 20 por 15. Entonces voy a sumar todos esos valores. Entonces 5 por, y voy a abrir un paréntesis para hacer la operación. Punto 20 más punto 15 más punto 20 más punto 15, que es el perímetro de todo el estribo. Nos faltaría agregar lo que son el doblez de los ganchos. Aquí también nos lo especifica en el plano estructural. En el plano estructural, si nos vamos a la especificación de los ganchos, nos dice que para las varillas que van desde el número 3 hasta el número 8 son 6 diámetros de la varilla. El diámetro de esta varilla, si nos fijamos, es 8 milímetros. Si lo multiplicamos por 6 nos va a dar 8 milímetros. Nos va a dar aproximadamente 5 centímetros de gancho. Entonces, como el gancho, si nos fijamos en el detalle, va tanto en un sentido como en otro, vamos a darle 5 hacia un lado y 5 centímetros hacia el otro. Entonces vamos a agregar más 0.05 más 0.05 de cada gancho. Y cerramos. Entonces, así nos queda la fórmula. 5 por 20 centímetros por 0.15 más 0.20 más 0.15 más 0.05 más 0.05 de los ganchos. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el peso de la varilla, que dijimos que para la número 3 era 0.557. 0.557 y doy enter. Y tengo que en los estribos tenemos un peso de 2.228. Bueno, de casualidad fue el mismo que el volumen. Vamos ahora a jalar el precio de la varilla. Para esto les actualicé la lista de insumos. Aquí en la lista de insumos ustedes van a encontrar en rojo el del precio de la varilla del número 3, número 2 y el del concreto premezclado de 200, que son los que vamos a utilizar el día de hoy, que son los que les dejé de tarea investigar. Entonces, como el precio posiblemente se los dieron por tonelada, aquí tengo un precio aproximado de 21.500
pesos la tonelada para sacarlo en kilogramo, que es como lo estamos utilizando en este precio unitario. Estamos dividiendo el precio de la tonelada entre los 1000 kilogramos para que nos dé el precio de 1 kilogramo. Entonces, estos que están en rojo hay que actualizarlos con los precios que investigaron en la tarea. Entonces, me voy a venir aquí al precio unitario, voy a poner símbolo de igual y lo voy a enlazar con el precio de la varilla del número 3. Aquí es importante que ya lo enlacemos con el precio final, el precio unitario. Vamos a repasar esta parte también de los insumos. Recuerden que los insumos tenemos el costo directo, que es la celda que viene de CD. En costo directo es el precio que tenemos nosotros directamente con nuestro proveedor. Luego tenemos un factor de desperdicio, que yo se los voy dando conforme al material que tengo. Aquí lo que quiere decir en la varilla es que tenemos un 5% de desperdicio. Eso es lo que nos refleja. 1 es el 100% del valor y el 0,5 es el 5%. La siguiente celda pues es simplemente el precio directo que tenemos por el precio del desperdicio. Y luego tenemos aquí un factor de uso, que lo único que tiene uso para nosotros, más de un uso, pues es la cimbra. En este caso el acero pues ya no va a tener más de un uso, se utiliza una vez y ya se queda ahí colado en el castillo. Y ya finalmente nos da el precio unitario, que es la multiplicación de estas últimas celdas, ¿no? Entonces, muy importante siempre enlazar el valor del precio unitario y no enlazar el valor del costo directo. Entonces, aquí en varilla del número 3 de estribos, pues vamos a jalar el mismo valor. Nos vamos a insumos, varilla del número 3. Aquí lo que voy a hacer igual para tener mayor jerarquía, este valor lo vamos a poner en negritas para que no haya error, que es el que tenemos que jalar. Ok, entonces con esto ya llenamos estos valores. Es importante que revisen las operaciones y que aquí modifiquen su precio al valor. Tenemos aquí alambre recocido. El alambre recocido es con el que se hacen todos los amarres en la construcción, amarres de cimbra, los amarres que hay en el acero. Para este detalle ya de tablas jalamos. Nos dice que tiene un peso de 0.016 kilogramos por metro lineal. Y aquí estamos pensando que en un metro lineal del castillo utilizaríamos 10 metros lineales de alambre recocido, ¿no? Es lo que nos dice esta fórmula. 10, que son los 10 metros lineales, y esto de aquí, que es el peso que viene aquí por metro lineal del alambre recocido. Igual aquí lo único que se hizo es jalar el precio que tenemos del alambre recocido. Ya se lo di yo aquí directamente. Luego tenemos agua. ¿Qué agua es la que se va a utilizar aquí en el castillo? No es el agua del concreto, porque el agua del concreto ya viene, vamos a ver que ya va a venir aquí en el costo preliminar que traemos del concreto hecho en obra. Esta agua es la que se utilizaría para el curado del castillo. Recuerden que cuando tenemos un elemento de concreto hay que estar curándolo con agua, ¿no? Regándolo constantemente. Entonces ese proceso es el curado y este es el agua que se está agregando aquí para el curado. Luego tendríamos el concepto de la cimbra. La cimbra vamos a verlo en otro precio unitario que les voy a dar. Aquí para cuestión práctica les pasé ya un valor, un precio unitario de la cimbra. La cimbra en la construcción se maneja por superficie de contacto y lo vamos a ver en otro video específico para hablar de cimbras. El ejemplo es este de aquí. Aquí nosotros, en este ejemplo, en el primero, estamos hablando que traemos metros cuadrados de superficie y la cimbra está por metros cuadrados de superficie. Superficie de contacto. Hablar de superficie de contacto quiere decir que si a este castillo lo vamos a colar, nosotros vamos a ocupar una cimbra por
esta cara y voy a ocupar una cimbra de la otra cara. Y la superficie de contacto es la superficie que tiene la cimbra en contacto con el volumen. Si se fijan aquí, pues tendríamos los 20 centímetros que tiene de ancho nuestro castillo por el metro que tiene de alto en dos caras. Eso sería la superficie de contacto que tendría. En otros libros, o también lo que podemos encontrar nosotros, es que la cimbra se mide por PT. PT es pie tablón. También lo vamos a ver cómo calcular, pero en el video que hablemos en específico de las cimbras. Para el caso de todo lo que vamos a utilizar nosotros en nuestros precios unitarios de este ejercicio, vamos a utilizar superficie de contacto por metro cuadrado. Entonces aquí ya está por metro cuadrado, y en la lista de insumos yo ya se las agregué aquí. Si se fijan, en esta parte de aquí tenemos cimbra acabado común por metro cuadrado, ya incluye los cortes, habilitado, desimbrado, mano de obra y todo. Entonces por cada metro cuadrado vamos a ver que tiene un costo de 205 pesos el metro cuadrado a costo directo, y a costo final, pensando que tenemos un desperdicio del 5%, y en este valor ya estamos considerando los 6 usos que va a tener la madera, estamos diciendo que el costo final o el precio unitario va a ser de 215. Aquí ya este costo, ya en el unitario que se analizó, ya se le agregó los usos, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando que no le vamos a agregar más factor de uso a esta madera. Ya es superficie de contacto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es nosotros el precio unitario, pues ya lo vamos a jalar directamente del valor que tiene aquí. Lo que nos haría falta es calcular la superficie de contacto que tenemos. La superficie de contactos que tenemos es esta que dijimos que vamos a tener aquí. Recuerden que estamos calculando la unidad, entonces solamente analizaríamos un metro lineal del castillo. Entonces vamos a tener nosotros que de superficie de contacto que está encima de mi volumen, voy a tener los 20 centímetros. Yo sé que la cimbra sobresale hacia un lado y sobresale hacia el otro, pero aquí siempre cuantificaremos la superficie que está en contacto. Ya el precio ya tiene considerado los excedentes, ya tiene considerado los pies derechos, los puntales, etc. Entonces vamos a considerar solamente la superficie que está en contacto. Vamos a decir que tiene entonces 20 centímetros por 1 metro. Entonces va a ser igual. Aquí vamos a considerar que en promedio todos los castillos van a tener dos caras. Va a haber alguno que va a tener solamente una cara, alguno que queda a la mejor intermedio que no tiene ninguna cara, o alguno que queda en esquina y tiene 3 caras. Pero vamos a considerar el promedio, que son 2 caras. Pues va a ser 2 por las 2 caras por 0.2 por 1 metro de largo. 0.2 es el ancho de la cimbra, y doy enter, y entonces ya nos dice que el precio de la cimbra va a ser el 0.4 por el precio unitario de la madera de cimbra, y nos va a dar aquí. Entonces hasta aquí con esto tenemos todos los materiales para nuestro castillo. Ahora lo que requeriríamos es calcular la mano de obra. Para la mano de obra, si recuerdan, en la clase pasada les comenté que había tablas de rendimientos. Estos rendimientos vienen en libros, algunos vienen, ustedes en
organización de obras 2 van a ver este programa que se llama Opus, que está dedicado exclusivamente al manejo de costos en la construcción. De este mismo proveedor está esta tabla de rendimientos, que es donde nos guiamos, que vienen rendimientos para instalaciones, para acabados, habilitados de cimbras, habilitados de acero, colocación de herrería, para castillos, etc., ¿no? Entonces, si se fijan, viene un catálogo muy amplio, de creo como 5,000 y pico de conceptos. Aquí en Excel, para buscar, ustedes pueden, si están en español con control V, si están en Excel en inglés con control F, buscar por concepto, el concepto que quieran buscar, por decir acero, habilitado o zapata, y le dan buscar o buscar en todos, y aquí si le dan buscar en todos, pues les va a aparecer en todos los que aparezcan acá, y ya nada más de todos estos de aquí, por decir si estamos buscando el detalle de la zapata, de la cimbra, pues aquí vendría cimbra común en zapatas, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, esto también ya está en su Brightspace, es la tabla de rendimientos. Para este caso yo les di todos los rendimientos ya directamente en donde estamos trabajando el archivo de los precios unitarios. Entonces, para el castillo que estamos viendo, nosotros vamos a ocupar de la cuadrilla número 5, que es la cuadrilla que está formada por un albañil y por un peón. Y nos dice que va a trabajar 10 metros lineales de castillo en un jornal. Recuerden que los rendimientos es lo que nos dicen. Aquí yo se los puse expresados en fracción para que lo entiendan mejor. El 1 quiere decir que es el jornal, y el 10 quiere decir el rendimiento que va a tener del detalle que está haciendo. Quiere decir que va a poder hacer la cuadrilla número 1, 10 metros lineales de castillo en un jornal. ¿Ok? Y eso lo sacamos de aquí de las tablas. En cuanto a lo que es el acero, vamos a trabajar con la cuadrilla número 6. Y aquí les puse una nota. Para el acero van a ser 100 kilogramos por jornal, lo que va a habilitar la cuadrilla número 6. La cuadrilla número 6 está conformado por un oficial fierrero más un ayudante. Entonces, ¿cuántos kilogramos de acero son los que utilizamos o habilitamos para este metro lineal del castillo? Y es la suma de estos dos. Entonces, lo que voy a hacer es poner símbolo de igual y decirle que quiero que voy a abrir un paréntesis para hacer una operación y que quiero que me sume la varilla de número 3 longitudinal más la varilla de número 3 que tengo en los estribos. Voy a cerrar el paréntesis y eso lo voy a dividir entre 100, que son los kilogramos que pueden habilitar en un jornal la cuadrilla, para ver cuál es el rendimiento que voy a tener en este concepto. Y voy a dar Enter. En este caso de aquí, esta celda no la quiero en formato de fracción, entonces la voy a venir aquí y voy a seleccionar que quiero que esté en formato de número. Y pues aquí lo que quiere decir esto es de que este es el rendimiento que tiene para el acero de un metro lineal de acero. Aquí en las cuadrillas yo ya les habilité las cuadrillas que van a estar utilizando ustedes en el día de hoy. Tenemos la cuadrilla número 1, que está conformada por un albañil más 5 peones. Aquí vemos cómo se conforma.
Esta cuadrilla es por lo general para hacer concreto en obra o para hacer colados por medios manuales del concreto que se hizo en obra, y tiene punto 5 del cabo de oficio. Recuerden que del cabo de oficio o el maestro de obra tiene una participación menor en todas las actividades porque es el que las va a supervisar, pero esta de la elaboración de concreto es de las que tienen que tener mayor supervisión por la cuestión de los revendimientos y de las pruebas que se le hacen al concreto. Tenemos un oficial de albañil completo y tenemos 5 ayudantes de albañil. Esto de aquí está en rojo porque ustedes tienen que actualizarlo esto con los valores de su FASAR, con el factor de salario real que ustedes calcularon. También por eso aquí les puse en color rojo la pestaña del FASAR. Esta pestaña deberían de actualizarla ustedes con los valores que calcularon ustedes. Luego tenemos la cuadrilla número 5, que está conformada por un albañil y un peón. En esta el cabo de oficio solamente tiene un valor del 10% del jornal. Tenemos el oficial albañil completo y el ayudante albañil completo. También igual está en rojo porque hay que actualizarlo a su tabla del FASAR. Tenemos la cuadrilla número 6, que está conformada por un fierrero y un ayudante. Aquí está, 10% del maestro de obra o cabo de oficios, uno completo de fierrero y de albañil, y luego tenemos la cuadrilla que ya habíamos utilizado la clase pasada, que es para muros aplanados, o sea, albañilería en general, que está conformada por un oficial albañil, ayudante albañil y el 10% del cabo. Entonces esas cuadrillas hay que actualizarlas con sus valores de FASAR. Entonces regresamos ya aquí y ya con esto ya tenemos ahora de nuestro precio unitario del castillo calculado mano de obra y materiales. En cuanto a herramienta, también platicamos la clase anterior que es siempre un 3% por criterio general de lo que es el valor de la mano de obra. Entonces por eso aquí está 3% porcentaje de mano de obra, y en lo que es el precio unitario vamos a jalar directamente la celda de la suma del total de mano de obra. Y en equipo de protección personal vamos a tener un criterio de un 2%. También comentamos que esto de protección personal, pues bueno, había empresas que a lo mejor sí se lo dan a los trabajadores, algunas otras que no se lo dan y que les piden que es de uso personal obligatorio y que si no lo tienen no van a entrar a la obra. Si ese es el caso, pues hay que eliminar de uso personal, pero por ahorita nosotros vamos a decir que sí estamos contemplando el equipo en el material que estamos dando, ¿no? En cuestión de, aquí a lo mejor el material sería importante detenernos ahorita a pensar, ¿no? Se me ocurre ahorita que está la situación del COVID, pues posiblemente van a ocupar las constructoras que sigan laborando porque trabajan para una empresa que hace cuartos fríos, hospitales, pues le van a tener que dar protección a sus trabajadores. Entonces posiblemente ahorita aquí por la contingencia, en lugar de pensar que es un 2%, pues podríamos pensar que es un 3 o un 4% por la situación actual, en lugar de un 2%, ¿no? Eso sería como adaptar nuestro precio unitario al contexto que tenemos actualmente, ¿no? Luego tenemos andamios. Para los andamios vamos a considerar también un 3% de lo que es la mano de obra. Considerando que los castillos pues van a poderse ya construyendo un castillo arriba de 1 metro, pues ya vamos a ocupar andamios aunque sean hechos en obra. Entonces hay que agregarle un valor. Luego, ya aquí tendríamos el total que tenemos de la herramienta. Luego tendríamos el equipo especial que vamos a tener, en este caso para el colado de los castillos, para que el concreto pueda ingresar a todo lo que es el castillo. Vamos a utilizar el vibrador de concreto. Va a tener un costo horario.
y también ya está aquí en la lista de insumo. El costo horario es el costo que genera por tener la renta de este equipo. ¿Cómo lo calculamos? Pues hablamos a una de renta de maquinarias, preguntamos cuál es el costo del de este caso, que es el vibrador. Acá abajito les puse maquinaria y equipo, en este caso lo que es el vibrador de concreto, y pues el costo que nos den por jornal lo dividimos entre 8 horas. Aquí vamos a agregar un factor de inactividad, pensando de que pues no, posiblemente el vibrador no va a estar trabajando completamente las 8 horas que está en la obra, aunque posiblemente sí, pero le vamos a poner un factor de inactividad del 10% para calcular el factor del precio real que va a tener. Entonces aquí tenemos el costo por hora, que se va a multiplicar con el factor de inactividad. Aquí está mal la formulita, factor de inactividad, hay que modificarlo. Y el precio unitario final, que va a ser el costo directo que tenemos por hora, multiplicado por el factor de inactividad, ¿no? Entonces aquí ya está este valor, que es el que se jaló del castillo. Digo, del vibrador, perdón. Ahora tendremos los conceptos preliminares. Acuérdense que teníamos costos directos finales y costos directos preliminares. Los preliminares son los que ocupamos antes de hacer un costo final. En este caso va a ser el del concreto hecho en obra. Entonces, concreto hecho en obra de 200 kilogramos. Para esto, aquí tienen ustedes los precios unitarios preliminares. La clase pasada vimos el del mortero, cemento, arena hecho en obra, y aquí les agregué ahora el del concreto de 200 kilogramos por centímetro cuadrado hecho en obra de resistencia normal. Les explico rápidamente cómo está constituido este precio unitario. Tenemos la arena, que es por metro cúbico. Esto también ya está sacado directamente de aquí de los insumos. Y si no me equivoco, también es de los costos que les dejé que investigaran de la arena y la grava. Si es así, también este valor hay que actualizarlo a los metros cúbicos que les di, que les pedí que investigaran. Entonces, aquí ya están enlazadas las celdas, así que directamente cuando modifiquen la tabla de insumos, solo se van a modificar los precios que tenemos aquí y aquí. Entonces tenemos de la arena, que para hacer un concreto de 200 nos dice que ocupamos 0.53 metros cúbicos de arena, que ocupamos 0.64 metros cúbicos de grava, 0.235 metros cúbicos de agua, que ocupamos 0.35 toneladas de cemento gris, y que para la fabricación ocuparemos a la cuadrilla número 1, conformada por el albañil y los 5 peones, y que en un jornal podrían elaborar 12 metros cúbicos de concreto, ¿no? Eso es lo que significa el 1 entre el 12, recordando. Tenemos igual el porcentaje de mano de obra y equipo personal, y aquí tenemos la maquinaria de la revolvedora, que estamos considerando una revolvedora de un saco de 8 caballos de fuerza, que para hacer un metro cúbico trabajaría media hora, y que nos da un costo directo de 2.048.59 pesos por metro cúbico, ¿no? Entonces ese es el precio unitario que ya cargamos. No tienen que hacerle nada, ya está aquí, nomás analizarlo. Es importante que repasen este precio unitario, porque posiblemente les pida que elaboren el del concreto 250 y yo les dé las proporciones. Entonces sí revisen los precios unitarios preliminares que vayan apareciendo en las tablas de precios unitarios.
Entonces, si se fijan, aquí también tenemos este valor en rojo. Está en rojo porque nos hace falta calcular el volumen de concreto que tenemos. Para eso no, me voy a volver a venir aquí a mi detalle. Aquí pues yo les grabé hice el formatito en SketchUp para facilitar, pero también lo pudiéramos estar sacando del plano de detalles o pudiera ser un esquema a mano. Entonces vamos a sacar el volumen de concreto. Si es volumen, estamos diciendo que ocupamos 3 dimensiones. Tenemos 20 en lo ancho, 15 en la profundidad y tenemos 1 metro de alto. Entonces ese va a ser el volumen de concreto que ocupa en 1 metro lineal de castillo. Entonces voy a abrir símbolo igual y le voy a decir que es una multiplicación de 0.2 por 0.15 por 1 metro de alto, que nos va a dar 0.03 metros cúbicos de concreto para 1 metro lineal del castillo, que ya aquí está relacionado con el precio, si se fijan aquí está relacionado con el precio unitario del preliminar de concreto, que es este de aquí, y nos da este valor. Con esto terminaríamos nuestro precio unitario del castillo. Entonces, si se fijan, nuestro precio unitario del castillo tiene un costo directo de 191.05 pesos por el concepto de los materiales, de 73.03 pesos por concepto de mano de obra, de 3.65 pesos por concepto de herramienta, de 9.92 pesos por concepto de equipo y de 61.46 pesos por concepto de preliminares, que en este caso es el concreto hecho en obra. Finalmente, el castillo tiene un costo directo de 339.15 pesos. Tiene un costo indirecto de 105.14. Recuerden que este valor también ocupan actualizarlo ustedes. Y este 0.031 en mi caso sale del factor de sobrecosto. Entonces ustedes ya también tienen este valor actualizado. Entonces de este factor de sobrecostos ocupan ustedes sacar su factor, ¿no? Si se fijan, para mí con el ejemplo que llené es del 31%. Entonces aquí el factor del sobrecosto es 31%. Finalmente el total del precio unitario ya con el costo indirecto va a ser de 444.29 pesos por cada metro lineal que tenga de el castillo K1 de 15 por 20 metros. Aquí le podemos agregar castillo K01. Ahora, con este mismo procedimiento, lo que les pediría es que llenáramos el detalle 01. El detalle 01 es el del firme de concreto, este de aquí. Entonces es el detalle que tenemos de firme de concreto de 15 centímetros de espesor, armado con varilla del número 3 a cada 40 centímetros en ambos sentidos, con un concreto de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces aquí ya viene el concepto y viene, para empezar, la varilla número 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues calcular la varilla. Para calcular la varilla van a hacer exactamente lo mismo que este ejercicio. Entonces nos plantearíamos en 1 metro cuadrado de losa cuántas varillas voy a tener. En este caso es un poco más sencillo de hacer porque ya tenemos que son a cada 40 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer es
irnos aquí y decirle que va a ser igual a 1 entre 0.4. 1 porque es el metro que vamos a analizar, el metro del metro cuadrado, la longitud que tiene. Y 0.4 porque es lo que nos indica que es la separación que tiene la varilla. Y como es, y por decir, le voy a dar enter. Y me dice que voy a ocupar 2.5 piezas. Entonces, si hiciéramos nosotros aquí el detalle de la losa, tendríamos la losa, y si tuviéramos aquí la varillita, lo voy a hacer aquí muy rápido para representarlo. Digo, está fuera de escala, pero es solo con el fin de que sea más claro de entender. Si se fijan, en un metro cuadrado, considerando que ya esta varilla queda fuera, tenemos una varilla, dos varillas, y aquí no alcanza a entrar la tercera varilla completa. Pero si lo analizáramos en proporción, de esta varilla le correspondería la mitad a esta superficie de aquí, porque de aquí a acá tenemos 20 centímetros que nos quedó. Entonces de ahí salió también gráficamente para entender el 2.5 que nos da aquí. Entonces es 1 metro entre la división, la separación que tiene, que es 0.04. Y como es en dos sentidos, lo vamos a multiplicar por 2. ¿Ok? Y ahí ya tenemos que son 5 metros lineales que tenemos de varilla del número 3. Esto tendríamos que multiplicarlo por la longitud de las piezas. Como estamos analizando la unidad, ¿qué longitud tiene? Pues la unidad tiene de longitud 1 metro. Entonces lo vamos a multiplicar por 1, solo para que quede el registro, pero realmente pues nos va a dar el mismo valor. Nos queda 5 metros lineales de varilla, que es lo que tenemos hasta ahorita. Pero aquí no me está pidiendo metros lineales de varilla. Recuerden que el acero dijimos que se va a calcular por peso, ya sea kilogramos o toneladas. Para este ejemplo que estamos utilizando kilogramos. Entonces nos vamos de nuevo a la tablita esta de aquí y tenemos que la número 3 pesa 0.557 kilogramos por metro lineal. Entonces vamos a multiplicarlo por 0.557. Y aquí ya tenemos entonces que para una losa de 15 centímetros con la parrilla en ambos sentidos del número 3 a cada 40, ocupamos 2.785 kilogramos. Repito, fue dividir 1, que es la unidad que estamos cuantificando, entre 0.04, que es la separación, los 40 centímetros. Como es en dos sentidos, lo multiplicamos por 2, el 1, que es la longitud que tiene cada una de las varillas, la longitud esta que tiene, de aquí a acá, 1 metro, y en el otro sentido también tienen 1 metro, y eso multiplicarlo por el volumen, por el peso que tiene por metro lineal. ¿Okay? Y en precio unitario, vamos a jalar el precio unitario que tenemos de la varilla del número 3 en la lista de insumos. Recuerden, precio unitario final.
Ahora, en lo que va a ser las losas de concreto y la zapata corrida, vamos a utilizar concreto premezclado. A ustedes también les pedí que investigaran el costo de los concretos premezclados. Aquí ya está en la lista de insumos el concreto premezclado para para todos los elementos estructurales que vamos a tener. En este caso les puse como referencia 2,400 pesos el metro cúbico. Hay que actualizarle al valor que les dio, pensando que tiene un desperdicio del 5% y nos da un precio unitario final de 2,520. Entonces, aquí en el concreto premezclado, el precio unitario lo voy a jalar de aquí. En cuanto a la cantidad, la vamos a calcular. Aquí la cantidad va a ser muy fácil de calcular porque va a ser 0.15, que es el espesor que tiene la losa de concreto, por 1 metro de ancho por 1 metro de largo que tiene la pieza. Voy a dar enter y ya nada más aquí jalo la formulita. Y con esto ya voy a tener los materiales. En cuanto a la cimbra, les explico, también está por superficie de contacto. En la cimbra no vamos a considerar que vamos a cimbrar el metro cuadrado completo, es decir, las 4 caras de nuestro metro cuadrado, porque estaríamos mintiendo. Para eso solo vamos a considerar que se va a cimbrar una sola cara y le vamos a dar un factor del 50%. Una sola cara, ¿por qué? Porque si se fijan, o sea, donde vamos a aplicar esa losa de concreto, pues tiene una distancia mucho mayor de 1 metro por 1 metro. Y va a haber partes aquí centrales que no va a requerir la cimbra perimetral porque queda en parte intermedio. Entonces, si le pusiéramos 1 metro lineal a cada, que hay cimbra en cada una de las caras de 1 metro cuadrado, pues estaríamos doblando precios, ¿no? Entonces, y aquí ya se las di calculadas, que va a ser el metro por los 0.20 que tendría el cachete de la cimbra de la losa, y por un factor de 50%, solamente considerando un lado cimbrado para este caso, y ya nos da aquí un costo. Finalmente tendríamos el plástico negro poliuretileno, que es el plástico que se pone en la base para desplantar los firmes de concreto, para que no quede el concreto directamente sobre el suelo, que sirve para impermeabilizar. Y pues bueno, en cantidad sería 1 metro por 1 metro, pues es 1 metro cuadrado de superficie. Y en la lista de insumos ya viene aquí el costo por metro cuadrado que tiene el polietileno, ¿no? Y ya tendríamos aquí el costo directo. Ahora ustedes hay que terminar de revisar estos cálculos, hacer el cálculo de la cuadrilla, cuál va a ser el rendimiento que va a tener con los kilogramos que tuvo de habilitado de acero, y también hacer el detalle de lo que es la zapata. En la zapata tenemos 2 tipos de varillas según el detalle que tenemos constructivo aquí. En este detalle constructivo que tenemos, nos dice que tenemos acero del número 4 a todo lo largo, en lo longitudinal, y nos dice que tenemos del número 2, no, aquí no es del número 2, perdón, es del número 4, o varilla de media en lo que son los bastones que tiene, que están a cada 20 centímetros. Entonces aquí nada más cámbienme y no es varilla del número 2. Entonces en la lista de insumos cámbienlo a varilla del número 4 o de media. Y aquí pues también hay que especificar el costo que encontraron de su proveedor. Entonces van a calcular el volumen del acero que tenemos a todo lo largo con las varillas de los bastones, el volumen que tienen de concreto, la superficie de contacto que tienen de cimbra. Recuerden que la cimbra en este detalle solamente va en la parte de los cachetes, es decir, de superficie de contacto sería esta cara y sería
esta cara de aquí a todo lo largo, que es de 1 metro. Entonces sería 0.20 por 1 metro por 2, porque son 2 piezas, ¿no? Calcular cuánto requiere de la cuadrilla. Aquí ya viene en cuanto a albañilería. Y estos 3 precios unitarios serían los que tendrían. Hay que revisar todo lo que está en rojo. Son datos que ustedes tienen que completar. Este ejercicio va a ser individual y requeriría que me manden en PDF. En PDF los 3 precios unitarios que tienen aquí ustedes en cada uno, ¿no? El precio unitario del castillo, que es el que llenamos aquí en este video, el precio unitario de la losa o del detalle 01, que solamente falta completar aquí la parte del acero y revisar que tengan bien las fórmulas, y hacer el detalle constructivo que tiene la zapata corrida tipo 01 en individual. Aquí en esta parte de abajo agréguenme su nombre en cada uno de los detalles para así poder detectar quién hizo cada uno. Nombre, y hay que enviarme también el Excel. Entonces ahí les voy a habilitar la tarea en Brightspace, que es subir el Excel y estos 3 precios unitarios, que ya venga su FASAR actualizado con el de ustedes, que corresponde al que me entregaron en el primer parcial, y que la lista de insumos, los que les pedí de tarea, vengan actualizados. Para el ejercicio de la zapata van a utilizar su tabla, porque van a ocupar el peso por metro lineal que tiene la varilla del número 4, que es de 0.996 por metro cuadrado. Entonces, hasta aquí va a llegar este video, y en otro video les voy a hablar sobre precios unitarios preliminares de Zimbra, explicándole las diferencias entre pie tablón y metro cuadrado de superficie de contacto. Recuerden que estamos usando superficie de contacto y ya les di un precio genérico para todas las cimbras para poder homologar y facilitar esta parte de las cimbras. ¿Okay?